Buenas, mi nombre es Edwin Reyes. En este video te voy a hablar de monomios, binomios, trinomios y polinomios. Bueno, hablemos de polinomios en Q, o sea, polinomios en racionales, y más específicamente de monomios. Polinomios en Q. Un polinomio es una expresión algebraica de la forma como se muestra en la figura. Los elementos a sub n hasta a sub 0 simbolizan números racionales y son reconocidos como coeficientes. O sea, estos elementos son coeficientes. ¿Okay? A este nivel de álgebra básica vamos a estudiar polinomios de una sola variable. Esto quiere decir que si decimos polinomios p de x, la única variable que va a tener el polinomio va a ser x. Y si decimos p de y, la única variable que va a tener el polinomio es y. Es claro razonar que poli es sinónimo de múltiples y nomios lo vamos a interpretar en este caso como monomios, lo cual quiere decir entonces que la palabra polinomio es la reunión de varios monomios. ¿Y qué es un monomio? Digamos que un monomio es una expresión algebraica de un solo término, la cual tiene exponentes naturales. Las únicas operaciones que pueden aparecer entre las letras de un monomio son la multiplicación y potencia de números naturales. Cada elemento de este polinomio es en sí un monomio. ¿Okay? Ok. Ejemplos de monomios. 2x al cuadrado es un monomio. 3x, un monomio. 7x cuadrado elevado a la 5 es un monomio. 6 séptimos de x al cubo y a la 7 es un monomio. Y 9 quintos de x a la 9 y cuadrado z a la 5 es un monomio. En esos ejemplos observamos que algunos tienen más de un carácter, o letra, o variable, mientras que hay otros que solo tienen una sola variable. Sin embargo, todos son ejemplos de monomios. En un monomio podemos distinguir los siguientes elementos. Primero, el signo. Cuando el signo no se ve, se asume como positivo. Tenemos el coeficiente, que viene siendo el número, lo cual puede ser un número real, bueno, puede ser un número natural, un número entero, en este caso es un número racional. Tenemos la parte de los exponentes, donde podemos calcular el grado, y tenemos la parte literal, que está formada tanto por los exponentes como las letras que acompañan al coeficiente. El grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de las variables que lo componen. Un ejemplo podría ser: dado el monomio 5x cuadrado y, su grado será 3, pues la suma de los grados de x y de y sería 3. O sea, 2 más 1 es 3. Recuérdense que si y no le aparece el grado o exponente, se supone que ese exponente es 1. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos 2 más 1, que serían 3. Otro ejemplo podría ser el mismo ejemplo que hemos escogido para colocar las partes de un monomio. En este caso el grado será 10, puesto que la variable x su exponente es 3 y la variable 7 su exponente es 7, y 3 más 7 es 10. Hablemos de tipos de monomios. Tendríamos monomios semejantes. Dos o más monomios son semejantes si su parte literal y exponentes de las variables son iguales. Por ejemplo, en este caso, estos dos monomios son semejantes, pues su parte literal con sus exponentes son iguales, independientemente que no estén colocados en el mismo orden. Bueno, fíjense que no se toma en cuenta el coeficiente, sino la parte literal. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de monomio semejante sería el que se presenta, donde la parte literal es x a la 5, y a la 7 y z a la 9, que se repite en el siguiente monomio, pero en diferente orden. O sea, tenemos el y a la 7, tenemos el z a la 9 y tenemos el x a la 5.
¿De acuerdo? Entonces no tomamos en cuenta el coeficiente, sino la parte literal para decir si los monomios son semejantes o no. Monomios iguales. Dos o más monomios son iguales si el coeficiente, parte literal y exponente son iguales. Aquí faltó decir el signo también, ¿verdad? Entonces digamos que tienen que ser exactamente iguales, tanto la parte literal como la parte del coeficiente, bueno, para decir que esos dos monomios son iguales. Aquí nuevamente el orden en que se encuentra la parte literal, ¿de acuerdo? No importa siempre y cuando sean las mismas letras elevadas a los mismos exponentes y se encuentren respectivamente en el numerador o denominador, ¿de acuerdo? Operaciones con monomios. ¿Qué operaciones podemos realizar con los monomios? La primera operación que vamos a estudiar será la suma algebraica de monomios. Es indispensable que para sumar dos o más monomios algebraicamente, estos deben ser monomios semejantes. En este caso, estos dos monomios son semejantes, puesto que su parte literal es igual. En este caso, dos monomios son también semejantes, pues su parte literal es igual. Acuérdense que la parte es igual siempre y cuando con las letras se encuentren al mismo exponente. ¿Ok? ¿Cómo se efectúa la suma algebraica de monomios? Bueno, basta con sumar algebraicamente sus coeficientes, bueno, y añadir luego la parte literal. En este caso tendríamos que sumar 2 quintos más 1 noveno, ¿de acuerdo? Y acompañarlo de y al cubo x cuadrado. ¿Ok? Sabemos que 2 quintos más 1 noveno es la suma de dos fracciones, la cual debe hacerse obteniendo el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Y dividiéndolo entre el denominador de cada uno de las fracciones y multiplicándolo luego por el numerador. O sea, el mínimo común múltiplo es 45, 45 entre 5 es igual a 9, 9 por 2 es 18, 45 entre 9 es igual a 5 y 5 por 1 a 5. Esta suma da como resultado 33/45, que es una fracción que se puede reducir o simplificar, llegándose a una fracción irreductible de 11/15, acompañado de y al cubo x cuadrado. Bueno, por el otro lado tenemos que los coeficientes serían 3 séptimos menos 8, lo cual también podemos resolver en forma de fracciones, ¿verdad? Lo cual daría el resultado que se está mostrando en la figura. ¿Ok? Otra de las operaciones con monomios sería la valorización de un monomio. La valorización de un monomio no es más que la sustitución de las variables por los valores sugeridos, ¿de acuerdo? Y efectuar las operaciones que estén implícitas. En este caso, queremos valorizar el monomio 2 quintos de x cuadrado y al cubo para el valor de x igual a 2 y para el valor de y igual a menos 3. Fíjense que colocamos el mismo 2 quintos y colocamos la variable x, que es igual a 2, la colocamos elevado a la 2, y la variable y, que es menos 3, la colocamos elevado a la 3, tal cual como lo indica el monomio en su forma original. ¿Okay? Estos elementos evaluados algebraicamente, digamos que 2 al cuadrado es 4, y que 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27, y una base negativa elevada a exponente impar, su resultado va a ser negativo. Luego ejecutamos la operación, ¿de acuerdo? Otra operación para valorizar el monomio 1 noveno de x al cubo y cuadrado z a la 4 para x igual a menos 2, y igual a 1 y z igual a menos 3. ¿Ok? Ahí está la sustitución de cada una de las variables por los valores requeridos, ¿de acuerdo? Y las operaciones de potenciación. ¿Ok? Evidentemente que estos 2 al cubo es igual a menos 8, base negativa exponente impar, resultado negativo, 1 al cuadrado es 1 y menos 3 a la 4 es 81. Claro. Evidentemente que estas operaciones, tanto esta como esta, se pueden seguir desarrollando para obtener un solo número, ¿de acuerdo? De acuerdo a nuestros conocimientos de álgebra, multiplicaríamos 27 por 4 por 2 entre 5, y en este caso multiplicaríamos 81 por 1 por menos 8 entre 9. ¿Ok? Ok. Ok.
Otra de las operaciones que podemos hacer con monomios es el producto de monomios. Dos o más monomios se pueden multiplicar efectuando el producto de los coeficientes y de las partes literales respectivamente. Hay que recordar que para multiplicar potencias de igual base se copia la misma base y se suman los exponentes. En este ejemplo 1 tenemos la multiplicación de los siguientes monomios. Ahí vemos la única manera de obtener este resultado es haber multiplicado los coeficientes, ¿verdad? Que serían 4 por 8 por menos 6, ¿verdad? Quedaría 192, y la parte literal que sería x cuadrado con x y con x al cubo, porque sería multiplicación de potencias de igual base, que nos daría exponente 6, ya que 2 más 1 son 3 y 3 son 6, mientras que y quedaría al cuadrado. Aquí faltó el signo negativo al lado del 192, ya que más por más da más por menos da menos. Entonces digamos que faltó un signo negativo a este nivel. Ok, ahí se ve también que se multiplica la parte literal para obtener la parte literal del producto de los monomios. En un ejemplo 2 podemos tener la siguiente multiplicación de monomios. Ok, en este caso multiplicaremos las fracciones y multiplicaremos también las x y las y, aplicando la ley de multiplicación de potencias de igual base. Desde el punto de vista de las partes de las fracciones tendríamos 3 por 3, 2 por 1, 2 por 3, 6, y 4 por 2, 8 por 2, 16. Y de la parte literal o variables tendríamos x al cubo con x cuadrado con x a la 5, quedaría x a la 10 por la suma de los exponentes, mientras que la parte de y sería y a la 4 por y a la 2, que nos daría y a la 6. 6 sobre 16 es simplificable, bueno, dándonos entre 2, lo cual nos daría 3 octavos de x a la 10 y a la 6. Otra de las operaciones que podemos hacer con monomios es el cociente de monomios. El cociente de monomios es otro monomio que se muestra una vez efectuadas las operaciones de división posibles. Hay que tener en cuenta que para dividir potencias de igual base se copia la misma base y se restan los exponentes. Unos ejemplos de cocientes de monomio podría ser el siguiente. Tenemos 5 tercios de x al cubo y cuadrado entre 3xy. O sea, tenemos este monomio entre este monomio. ¿Ok? Haciendo las simplificaciones respectivas de división de potencia de igual base, tendríamos que 3 menos 1 para la x y 2 menos 1 para la y nos daría 5 tercios de x cuadrado y. Bueno, otro ejemplo de cociente de monomio es la división del monomio 7x a la 7 y a la 8 z a la 5 entre el monomio 9x a la 4 y al cubo z. Eso nos daría que la fracción queda idéntica, puesto que 7 no es divisible entre 9, ¿de acuerdo? Y en cambio la x, por división de potencia de igual base, se copia en la misma base y se restan los exponentes, lo cual está simbolizado aquí para cada una de las variables. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente resultado. ¿Ok? Muy bien. Otra de las operaciones que vamos a ver con monomios es la potenciación. ¿De acuerdo? Si un monomio está elevado a una potencia, se aplica la propiedad de potencia, donde se multiplican los exponentes de cada una de las variables, incluso el coeficiente por la potencia específica. Ejemplo. En este caso, todas las variables, incluso el coeficiente de este monomio, están elevados a la 6. 5 a la 6, x a la 18, ya que 6 por 3 es 18, y a la 30, ya que 6 por 5 es 30, y z a la 24, ¿verdad? ¿Ok? Esto podría terminar de desarrollarse al 5 a la 6 y colocarlo, ¿verdad? En este caso tenemos otro monomio que está elevado a la potencia 4. Cada uno de los exponentes es multiplicado por la potencia para obtener el resultado. ¿Ok? Muy bien. Hablemos ahora de binomios. Un binomio consta únicamente de dos términos separados por un signo, más o menos. Es decir, un binomio es la suma o la resta de dos monomios. Ejemplo. A más b, ¿verdad? Tenemos dos monomios separados por un signo. Entonces estamos en la presencia de un binomio.
Aquí también tenemos dos monomios separados por un signo, entonces estamos en la presencia de otro binomio. ¿Cómo es la multiplicación de un monomio por un binomio? Podría ser el caso que se presenta. Tenemos este monomio multiplicado por este binomio. ¿De acuerdo? Un monomio, ¿verdad?, multiplicado por dos monomios que están separados por un signo. En este caso se aplica una propiedad que la llamamos propiedad distributiva, que toma al monomio y lo multiplica por cada uno de los elementos del binomio usando la ley de multiplicación de signos. Más por más da más, 4 al cuadrado AB por AB, y estaríamos en la presencia que 2 más 1 serían 3 para las A, y 1 más 1 serían 2 para las B. Mientras que el otro elemento sería más por menos a menos, 4 por 2 es 8, y las letras serían A cuadrado por A, que sería A al cubo, y B por B, que sería B cuadrado. Lo mismo aplica para el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que esto daría 2x a la 7, ya que x a la 5 por x a la 2 sería x a la 7, y y con y sería y cuadrado. Evidentemente más por más daría más. El segundo signo también sería más por más sería más. Tendríamos 5 tercios de x al cubo con x a la 5, que es x a la 8, y de y con y, que sería y cuadrado. Multiplicación de dos o más binomios. Si tuviéramos que multiplicar dos binomios, haríamos la propiedad distributiva tomando en cuenta cada uno de los elementos del primer binomio. O sea, este elemento lo vamos a multiplicar por este elemento lo vamos a multiplicar por este elemento lo vamos a multiplicar por este, y este elemento lo vamos a multiplicar por este, respetando la ley de los signos. Organizando esa multiplicación, diríamos que el elemento A multiplica al binomio x más y, ¿verdad? Como es positivo, lo colocamos positivo. Como B es positivo, también le colocamos positivo, y también decimos que multiplica al binomio x más y. Esta propiedad distributiva la vamos a hacer aquí. Tendríamos AX, ¿verdad?, más por más da más por más da más AY, ¿verdad?, como se muestra aquí. Y después tendríamos más por más da más BX, y más por más da más BY. ¿Okay? Otro ejemplo sería el siguiente. Si tuviéramos A más B por A menos B, entonces decimos que el primer elemento es A, que está multiplicando al binomio A menos B, y el segundo elemento es más B, que está multiplicando al polinomio también, al binomio A menos B. ¿Okay? Haciendo la distributiva de cada caso y respetando la ley de los signos, tendríamos que A por A, ese sería el primer elemento, A por B más por menos da menos, AB, B por A más por más da más, sería BA, que lo podemos colocar nuevamente como AB, y finalmente más por menos es menos, tendríamos B por B. Aquí teniendo dos términos semejantes, tenemos A menos A más B más A más B, lo cual se simplificarían y nos quedarían solamente los elementos A por A y B por B, que en consecuencia dan A cuadrado menos B cuadrado. Por último, hablemos de trinomios. ¿De acuerdo? Un trinomio es la suma algebraica de tres monomios, ¿de acuerdo? O lo mismo que un polinomio que consta de tres monomios. O sea, un polinomio no se puede simplificar más. Esto quiere decir que generalmente cuando tenemos un solo elemento hablamos de un monomio, cuando tenemos dos elementos separados por un signo hablamos de binomio, y cuando tenemos tres elementos separados por signo hablamos de trinomio. No se habla de 4 o 5, sino de cuando son mayor de 3 monomios se habla de polinomios. ¿Ok? Ok. Podríamos también tener la presencia de sumar tres polinomios, ¿de acuerdo? En caso que tengamos un polinomio p de x, o sea, un polinomio de variable x que lo llamamos p, otro polinomio de variable x que lo llamamos q, y otro polinomio de variable x que lo llamamos r, podríamos querer hacer la suma de los tres polinomios, p de x más q de x más r de x. O sea, representa la suma de tres polinomios donde cada uno es de variable x. Un concepto más amplio de polinomios, al que habíamos dado previamente, sería que un polinomio es una expresión matemática constituida por un conjunto finito de variables y constantes, utilizando únicamente las operaciones aritméticas de suma, resta y multiplicación, así como también exponentes enteros positivos. En términos más precisos, es una relación n-área de monomios, o una asociación de sumas y restas de potencias enteras de una o de varias variables indeterminadas.
Por ejemplo, este es el caso de un polinomio. Gracias por su atención.